Buenos días con todos. El día de hoy, a través de este video, les vamos a explicar acerca de una disciplina muy importante relacionada con la lingüística, llamada la sociología del lenguaje. Como primer punto tenemos la definición de sociología del lenguaje conforme a varios autores como Fishman, Corredor y Moreno. La sociología del lenguaje es una disciplina, ya que es un campo de estudio que se encuentra en constante debate, de la sociología que se encarga del estudio de la sociedad mediante el estudio del lenguaje. Estudia los diferentes hechos de la lengua que se dan dentro de la sociedad, como los contactos entre lenguas en una comunidad de habla, los dialectos, el fenómeno de la diglosia, las lenguas mixtas, las políticas lingüísticas, planeación lingüística, lengua nacional, entre otras, en la medida en que ellas pueden permitir una mejor comprensión de los fenómenos sociales, educativos, económicos, culturales y políticos. Tenemos como campo de estudio de la sociología del lenguaje. El principal campo es la sociedad. La sociología tiene como campo de estudio a la sociedad, donde se desarrollan los grupos sociales. Como sabemos, en nuestra sociedad hay números de grupos que se reúnen ya sea por afinidad, por costumbres, territorio, ideales y hasta podríamos decir por sus sueños. Piaget nos hace referencia a un mercado lingüístico. Consideraba que las palabras no se producen en el vacío, sino que se inscriben en discursos que se intercambian en un campo. ¿Qué hacemos referencia a lo que mencionamos mercado lingüístico? Se refleja la estructura social y por lo tanto establece unas reglas para la emisión de discursos. De ahí la razón por preguntarse sobre los actos del habla en reacción con las condiciones sociales de producción. Bien, entre los elementos y contenidos de la sociología del lenguaje tenemos la identidad lingüística, que hace referencia a la valoración que se da a la manera de hablar y usar el lenguaje. Es decir, cómo a través del lenguaje adquiere un individuo una identidad propia, la que caracteriza a una persona. Un ejemplo claro de esto son las jergas. La identidad lingüística se da a través de la interacción comunicativa, que son las características de los hablantes, es decir, la identidad, el nivel educativo y el interés. El bilingüismo es la utilización de dos o más lenguas por parte de un individuo o grupo de personas. En el Ecuador tenemos el castellano y el quichua. La diglosia es la coexistencia de dos lenguas con diferentes estatus sociales. En este caso utilizamos el castellano y el quichua. El castellano es la lengua oficial del Ecuador, pero el quichua es un idioma ancestral que se puede utilizar de manera informal o entre familiares. Es decir, la sociología del lenguaje estudia qué hace la sociedad con el lenguaje, es decir, cómo el individuo utiliza la lengua en diferentes situaciones de manera individual o colectiva, dándole funcionalidad al lenguaje para producir un efectivo entendimiento entre la comunidad de habla. La sociología del lenguaje juega un rol muy importante dentro de nuestra sociedad, debido a que describe el cómo se construye un proyecto de una nación a través de la lengua, la interacción de las instituciones sociales, que en este caso vendría a ser tanto el Estado como la familia. Asimismo, el cómo la ausencia o presencia de una lengua en común determina el desarrollo de dicha sociedad y cómo se somete socialmente una población a través de una lengua y su imposición. Además, hace un análisis marco lingüístico en la distribución y el empleo de los sistemas lingüísticos en una comunidad hablante, donde se establecen relaciones entre las amplias estructuras lingüísticas y sociales en el comportamiento de ciertos grupos. Esperamos que el presente trabajo sea para su contribución. Muchas gracias.